Buenos días para todos. Bien, hermanos, qué bonito escuchar toda esa parte de testimonio de la vida sacerdotal, de la vida de formación, la vida del seminario. Muy bonito, muy bonito. Una de las cosas que me llama mucho la atención del padre Pedro Pablo y de algunos sacerdotes, que la vida religiosa es totalmente diferente a la vida diocesana. Sea como sea la vida religiosa, nosotros tenemos exigencias en la vida religiosa, y los problemas, siempre vamos a tener a un hermano que vele por nosotros, que nos pregunte cómo estamos, cómo estuvo la actividad. En cambio, la vida diocesana siempre va a estar en medio de cuatro paredes. ¿Verdad, Pedro Pablo? Va a estar en medio de cuatro paredes y muchas veces los problemas, las dificultades las tiene que resolver solo. Esa es la vida diocesana. No es para que la vida religiosa es muy bonita y exigente. Recuerdo de que también la misma trayectoria del padre Pedro Pablo también, la vocación, llamado a la vocación a la vida religiosa, que fue de una edad avanzada. Cuando yo entro a la vida religiosa, siempre había optado, pero nunca de acercarme a un sacerdote. Mire, yo nunca, porque el respeto, como dice el padre, siempre aquel respeto que había. Yo vine a descubrir la vocación fue en un retiro de cursillo de cristiandad. Para los que son cursillistas acá, el director espiritual era un sacerdote religioso, redentorista. Y recuerdo que cuando él nos está hablando de los sacramentos, él dice: el que quiera ser religioso, yo me lo llevo. Y ahí emprende en mí ese deseo de buscar la vida sacerdotal, la vida religiosa. Emprende ese deseo. Y bueno, y hablé con él. Pero había un problema, que yo lo que tenía era solamente cuarto grado de primaria. Yo no tenía bachiller. Él me pregunta: ¿cuáles son sus estudios? Lo que tengo solamente es cuarto grado. Y digo: bueno, pero no puede ser sacerdote. Si usted persevera, puede ser hermano. Bueno, lo que sea. Pero lo importante es que uno sea llamado a la vida, a ese servicio. Y bueno, empezamos esa vida vocacional, las convivencias. Recuerdo que el padre Ramón, fuimos varias veces a Barquisimeto. Ramón era un chamito al lado de mí, pero ya más de 35 años. Y íbamos a compartir, ¿verdad?, allá. Bueno, después a mí me dijeron que no me aceptaban por la edad y porque no tenía bachiller. Bueno, de verdad, pues, es una ilusión que no se lleva. Uno dice: yo llegué a pensar que Dios no era el que llamaba. Después que me habían dicho que Dios era el que llamaba, yo llegué a pensar que Dios no es el que llama. Porque siempre emprendí esa vida, ese deseo, mandaba cartas, iba a hablar y me decían que no. Que me casara, que la vida matrimonial también era un sacramento y teníamos que cumplir. Y yo llegué: pero si a uno no le llama la atención de la vida matrimonial, se tiene que casar a juro. Ese era mi criterio. Y recuerdo de que con el último, ya con el que hablé, fue con un padre paulino, mucho más joven que yo, y me dice: Pedro, espérase que Dios te llame. Tú no vas a entrar a la primera congregación que tú quieras, espera que Dios te llame. La respuesta mía fue que les dije: bueno, sí, tengo que esperar que venga Jesús y me lleve a donde yo quiera. Y digo: quiera o no quiera, esa es la vida. Así es el llamado. Y recuerdo de que también en el trabajo pastoral, en el trabajo en la parroquia, dedicado también a la renovación carismática, a la catequesis, ayudando siempre al párroco
para no perder aquel llamado, aquel entusiasmo, no perderlo. Eso es lo más importante que tiene que haber en la parroquia. Si uno no conoce, no tiene esa identificación dentro de la parroquia, no sabe lo que busca, ¿verdad? Uno tiene que identificarse primero donde uno es. Primero comunicarse con el Padre, todo en qué lo puede ayudar, si el Padre está de acuerdo. Y el Padre le va colocando, el sacerdote, el Padre le va colocando a uno trabajitos mínimos para ver si uno es capaz de llevarlo. Así yo sé que alguno ha pasado por todo esto. Y recuerdo de que me hice muy amigo del párroco, allá en Timote, el Padre Olivo, y él me ayudaba. Y él me decía: Padre Pedro, no pierda el entusiasmo, no pierda el interés, usted va a ser sacerdote. El ánimo que me daba. Pero yo sabía que no podía porque no tenía lo suficiente, no tenía los estudios suficientes. Y recuerdo de que llegó un sacerdote por allá de los carmelitas, el Padre Manuel Sánchez. Y cuando el Padre Olivo, siempre las tremenduras de él, y dice que presentó al Padre Sánchez y dice: aquí está buscando las vocaciones, aquí tenemos uno, aquí le tenemos a Pedro. Y después de la misa había unas primeras comuniones, pertenecía a un coro y todo. Él me pregunta: ¿cómo es eso que usted quiere, si está interesado por la vocación religiosa? Y yo le dije: sí, pero eso era antes. Ahora me doy cuenta que Dios no es el que llama es el hombre. Yo llegué a pensar eso. Y él me dice: no es así, no es así. Dios es el que llama. Si usted tiene dedicación de oración, tiene la perseverancia, usted va a llegar a hacer lo que usted desea. Y empezó a hablarme de lo que era la vida religiosa. El Padre Rubén conoce también lo que es la vida religiosa y a lo mejor pues ha compartido con ustedes todo esto. Uno tiene ese proceso y me dice: sí, que podía ser aceptado, que viniera un día aquí a Mérida a compartir 1 o 2 días, que conociera. Entonces yo le digo a él: Padre, pero ¿qué sirve de que usted me diga a mí, me entusiasme, si usted tiene un superior? Basta con lo que diga el superior. Y cuando me dice: el superior soy yo. Y ahí me di cuenta de que sí era Dios el que estaba llamando. ¿Y qué fue lo que hice yo en ese momento? Ir a darle gracias a Dios por lo que estaba haciendo. Y esa misma semana me vine aquí a Mérida. De verdad que fue algo familiar, algo que eso era lo que yo buscaba, el llamado que Dios. Y si en ese proceso de aspirantado, iba a la casa, venía otros días para acá y compartía hasta que me dijeron que entrara a la vida, ahí a la formación, a la vida religiosa. La vida religiosa tiene varios procesos. La vida religiosa empieza el aspirantado, que lo van llevando, si uno tiene vocación o no tiene, y después si uno le ve la vocación, pues le dice que sí puede ingresar. Y después continúa una vida de postulantes. Ahorita le llaman prenovicio. Son a medida de 2 años prenovicio. Y después es aceptado al noviciado. En sí, la vida del noviciado es el estudio de toda la vida religiosa. Estudiar vida de santos, todo. Si uno está llamado a todo esto. Y bueno, bonito. Cuando tenía como 3 meses en el noviciado, entré en una crisis. Que yo llegué a pensar, digo: esto no es lo mío. Yo aquí en medio de 4 paredes, encerrado, y a lo mejor afuera estoy haciendo más. Porque era coordinador de la renovación carismática, iba y daba retiros, y bueno, podía ayudar a personas que vengan para que me haga oración, y lo podía ayudar y no lo estaba haciendo. Llegué a pensar esto. Dije: yo me voy de aquí. Pero una de las cosas importantes es lo que decía el Padre
Pedro Pablo, es la oración. Siempre ha sido una persona que me he dedicado, me identifico mucho con la oración. Y eso es de verdad que se lo comparto a ustedes. Yo dije, en ese momento de crisis, dije, me voy de aquí, yo no estoy haciendo nada, me voy. Pero de repente yo digo, no, voy a consultar con el Señor. Agarré la Biblia y abro la Biblia y me sale un pasaje del Evangelio de Mateo, donde dice, el que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Ahí me di cuenta de que tenía que continuar. Ahí en ese momento salí y hablé con el maestro, y el maestro pensaba que me iba a dar un discurso bonito y todo, y me dice, ¿y dónde está Dios? No, ahí donde dice, bueno, adelante, ánimo, continúe. Ese es la... Bueno, después de que hice el noviciado, que fui ya aceptado el noviciado, fue una experiencia bonita. Al día de la toma de hábito, los primeros votos que uno hace, a todo hoy en día yo me admiro porque los que van a ir al noviciado y una vez le muestran un hábito y dicen, a mí no me ofrecieron nada, no me dijeron este es el hábito que usted va a llevar, a mí me lo entregaron el día antes de profesar. Un hábito que era de una persona demasiado de gorda, que eso me quedaba anchote y así tuve que colocarlo. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Y yo lo acepté. Mira, ¿cuándo me colocaron el hábito? Al día que estoy haciendo los primeros votos, que ya pertenezco a la vida religiosa. Y fue muy bonito porque mi mamá vino en ese momento, ella fue la que presentó el hábito, ella fue la que me revistió. Fue algo muy bonito, totalmente, eso no lo olvido. Incluso tengo hasta un video de esto, de ese momento. A veces cuando pasaba momentos difíciles, me ponía a ver el video como para motivarme, ¿verdad? Porque qué bonito es que usted escriba algo de su propia vida o algo y que usted en el momento que esté o cuando va así de misiones, cuando se le acercan personas, cuando alguien le da una carta de agradecimiento, lo que usted le ha expresado, como todo, y cuando ustedes estén en un momento pasando por crisis, lean ese mensaje que le está llegando, porque ustedes cambian muchas veces la vida de algunas personas. Fueron escuchadas por medio de ustedes, y que a veces ustedes, entre ustedes mismos no son escuchados, no se entiende, pero otros los entienden, porque así es el reino de Dios, así es la vida. Mira, bueno, profesé, viene la exigencia del estudio, tenía que estudiar, empecé a estudiar los sábados, y durante la semana tenía que venir aquí al palacio a estudiar lo que era la vida religiosa, la teología de la vida religiosa. Ahí empecé a estudiar. Tenía que ir los sábados, prepararme para los sábados, todo, pero el Padre Superior me exigió, dice, no, tiene que buscar la manera de que estudie en un año, 2 años. Y encontré un colegio por aquí arriba de Gloria Patria, un colegio Humboldt, muy bueno el colegio. Ahí empecé a estudiar todos los días, en la noche, el día para estudiar la filosofía, la teología aquí de la vida religiosa, y en la noche para ir a estudiar el bachillerato. Durante 2 años saqué el bachillerato, 3 años, perdón. Durante 3 años saqué el bachillerato. Terminando el bachillerato me mandaron para la colonia Tobar. Tenía que hacer los estudios, hacer los trabajos y mandarlo para terminar el 5º año. Terminar ahí el estudio. Y lo logré. Un 25
de julio del 2005 me estaba graduando de bachiller. Cuando me fui a la colonia, me exigieron que tenía que estudiar y me fui al ITER. Yo tenía que bajar de la colonia el lunes, tenía uno que salir a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, porque si bajaba a las 6, me iba a agarrar toda la cola de la autopista. Iba a llegar tarde y tenía que salir a las 3, 4 de la mañana. Sí me dieron un carrito y todo para defenderme. Cuando no, pues cuando el carro no lo podía llevar, pues tenía que irme el día antes, estudiar en el ITER. Y allá en el ITER, pues uno empezaba era el martes. El lunes era para preparar todas las clases, todo el trabajo que le mandaban a uno, todo eso. Y bueno, bendito sea Dios, allá estuve 7 años en el ITER. Después me bajaron a Caracas y a ser maestro de postulantes. Ser maestro de postulantes. Y bueno, y también como maestro, pues tenía que continuar con los estudios. Y bueno, bendito sea Dios, todo vale desde Dios. Cuando el Padre profesé solemne, el 14 de agosto del 2005, fue la profesión solemne, y ahí continuar en los estudios, exigiéndome. Una de las cosas importantes es la exigencia por parte nuestra. Y mira, y el Padre Pedro Pablo decía, lo más importante es uno encontrarse un buen director espiritual. Yo tuve esa gracia de tener el director espiritual, el Padre Arquel, compañero del Padre Rubén. Pero me exigía. El Padre Pedro Pablo dice, el rosario no es de 5 Ave María, sino que son de 50 Ave María y 5 Padre Nuestro. El Padre Arquel me decía, si quieres ser perseverante, rece las 3 partes del rosario. ¿Cuáles son las 3 partes del rosario? Misterios. Esa era la vida. Esa era. Uno tiene que exigirse. Por parte nuestra la exigencia. Y una de las cosas que uno tiene que, cuando ustedes emprendieron de venir al seminario, es dejar una vida atrás. Y cuando vienen al seminario, a la vida de formación, de la vida religiosa, vas a empezar de nuevo, vas a nacer de nuevo. Y eso fue lo que yo me propuse. Y una de las cosas, fíjense, ustedes, algo que me sucedió a mí, que lo compartía con el Padre Ramón, que me sucedió en la vida de postulantado, que me pusieron de encargado del campo. Era el que lo limpiaba, el que estaba con las matas del jardín y todo. Y el Padre Alejandro Peñalta era muy exigente. Me dice que uno tiene que hablarle a las matas para que se pongan bonitas, y me mandó que si yo tenía fe, que sembrara un palo de escoba, y que si ese palo de escoba llegaba a retoñar, era porque yo tenía fe. Y yo sembré aquel palo de escoba, y yo lo único que le decía, hay que llegar a retoñar este palo para taparle la boca al Padre. Yo solo decía para mí. Pasó un tiempo, como unos 15 días, se acercó donde yo estaba, tenía que regarlo todas las tardes. Y yo tenía que ir a regarlo todas las tardes y hablarle. Cuando él se presentó y me dice, ¿cómo vas? Bien, Padre. ¿Y cómo va el palo que sembraste? Ahí está, echándole agua. Pasó y lo arrancó negro de la mitad para abajo, donde estaba sembrado. Dijo, falta de fe. Ánimo, adelante. Y otro día había un encuentro de unos hermanos cursillistas, y era como que lo hacía agrede ponerlo a prueba uno delante de las personas. Y me llamó y me dice, Pedro, bárrame las escaleras de aquí para arriba. Me la va a barrer de para arriba.
Y yo agarré la escoba, la palita y empecé a barrerlas de para arriba. Y en eso viene una señora y dice, mira, pero a este le gusta trabajar doble, el de pensar de para abajo que va de para arriba. Y le dice una de las hermanas, hermana, la obediencia por delante. Y eso es lo que tiene que perdurar en uno. De que lo que tiene que, de verdad, mire, esto es lo principal, que ustedes se dispongan a eso, a ser obediente y al respeto, ¿verdad? No preguntar por qué, eso es lo más bonito. Usted sea obediente, usted vaya adelante, ¿verdad? Me decía un sacerdote, allá en Caracas me decía, trague largo, trague para adentro. Y eso es una recomendación de verdad, tragar para adentro, tragar largo, ¿verdad? Así usted se recome, pero mira, no reprochar nada de lo que le diga, ¿verdad? Si queremos avanzar. Y no es solamente para la vida sacerdotal, la vida religiosa, para todo, para cualquier ámbito de estudio que nosotros agarremos, que ustedes puedan tener presente en su vida. La obediencia es lo más importante y nunca reprochar para qué. ¿Verdad? Bueno, continué en ese proyecto, en los estudios y todo, hasta que un día me dice el padre Luis Maza, me dice, bueno Pedro, pase la carta para que reciba el diaconado. Nosotros los religiosos tenemos la base de que las órdenes menores nos las puede dar el superior. Y yo como fui ministro de la Eucaristía, yo había recibido lo que también el lectorado, el acolitado, el lectorado, y después fue que vino el acolitado que me lo dio el mismo superior, unos meses antes de la ordenación diaconal. Mira, fue una alegría para mí cuando me dijeron que pasara la carta pidiendo el diaconado. Bueno, lo más bonito es cuando llevo la carta, la letra divisoria a Monseñor en Maracay, y que el Monseñor lea todo lo que ve ahí, y me dice Monseñor Rafael Conde, bueno Pedro, usted ha aceptado al ministerio del diaconado. Bienvenido a los superlobos. Bienvenido a los superlobos. El padre Luis le pregunta, ¿por qué los superlobos? Digo, claro, si en los laicos hay lobos, entre nosotros somos superlobos. Y mire, y uno lo va viendo, ya lo decía el padre, uno lo va viendo en el trayecto de la vida sacerdotal, uno lo va encontrando, pero hay que orar por ese tipo de personas. Hay que orar, que no haya resentimiento en nosotros, porque cuando tenemos el resentimiento, ahí es donde viene la crisis vocacional. Viene una crisis vocacional. Bueno, recibí el diaconado el 11 de noviembre del 2009. En el 2010 vino el Padre Superior, el Padre General, y me dice el Padre Luis, aproveche que está el Padre General y pida la ordenación sacerdotal. Pídala. Y bueno, pedí la ordenación sacerdotal, me la concedieron, pero en eso habían dos aspirantes más. Mira, una de las cosas importantes, mire, muchos son los llamados y pocos los he escogido, que se me había pasado. Cuando yo entré a la vida, esa vida formativa, éramos 12. Y de los 12 quedo yo solo. Cuando me dijeron a mí que pidieran la ordenación sacerdotal, que me la dieron, ellos aceptaron y todo, pero viene la controversia de los obispos. Yo estaba en Caracas. Un día
Una semana antes de la ordenación sacerdotal, un monseñor llamó al padre Luis y le dice: usted tiene en ordenación sacerdotal el 3 de diciembre. Sí, monseñor. Bueno, se ordenan 2, Pedro no. Porque habían ido a decirle de que yo no tenía todo el estudio, yo no estaba capacitado para ser ordenado sacerdote. Monseñor, pero que ya tenemos todo listo. Digo, no, se ordenan 2, pero Pedro no. Lo único que podemos hacer es algo, que Pedro se someta a un examen. Si él pasa el examen, lo ordenamos sacerdote. El padre Luis llegó y él no sabía cómo decirme, cómo me sentía y todo. Y me dice: Pedro, ¿se está dispuesto a someterse a una prueba? Y yo le digo: lo que sea. Si es para encontrar eso, lo que sea. Bueno, monseñor lo espera ahora a las 6 de la tarde para hacerle un examen. Sí, nos fuimos. Él se me fue a acompañar, el padre Luis me fue a acompañar y nos sometí. Empezó el examen desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Todas las preguntas que me hacía, todas las pruebas que me hacía de una y otra cosa, yo se las respondía y de pronto dice: bueno, Pedro, usted está capacitado para que se ordene sacerdote. Haga el retiro. Él mismo me dio las citas bíblicas que iba porque esa misma semana me iba de retiro. Bueno, me aceptaron y todo, fue muy bonito todo, pero pasa y acontece que a todos los otros 2 sí les dieron la licencia de confesarse. A mí no me la dieron, porque yo tenía que hacer el examen. Una vez que el padre Pedro Pablo me invitó a Canaguá, que fuera a celebrar allá la primera misa como que estaba ordenado, ese día viajando me llamaron que tenía el examen de audiencia. Y yo no podía porque ya iba viajando, iba para allá, para Canaguá. Pero sí, fui allá y celebré un 2 de febrero, celebré la misa allá con la parroquia de la Virgen del Carmen de Canaguá. Me regresé, tuve que irme para el otro día tener el examen con Monseñor Bermúdez. Y mira, bellísimo. Él me dice: usted va a ser un buen pastoralista, un buen pastor. Dedícase así. Me dio todo por escrito, pero no tuvo con eso. Tenía que pasé por tres obispos que me hicieran el examen. Pasé por eso. Pero yo no lo veía como algo de que me estaban haciendo la vida imposible. Yo pensaba que esa era la vida sacerdotal y que tenían que probarlo a uno. Eso lo ayuda a uno, ¿sabe cómo? Que uno estudia la vida de los santos. Cuando uno estudia la vida de los santos. Porque una de las cosas que a mí me impactó fue la vida de San Juan María Vianney. Se lo recomiendo mucho. San Alfonso María de Ligoria, Santa Teresa, Juan de la Cruz. Estudien la vida de los santos, porque ellos para llegar a ser santos tuvieron que pasar por todo esto. Y así cada uno de nosotros tenemos que pasar. ¿No? Mira, empezando la cuaresma de ese día es que me dan ya por escrito que estoy apto para realizar la confesión. Mira, cuando ya iban como 2 semanas de cuaresma, yo estoy en la parroquia allá en Caracas y como allá teníamos misa en la mañana y misa en la tarde, yo estoy celebrando la de la mañana. Y un día pues me llega un señor allá y me dice que se quiere confesar. Padre, ¿será que me puede atender? ¿Me puedo confesar? Y yo le dije: sí, está bien. Déjame recoger los libros y te atiendo. Bueno, después que ya recogimos todo, pues yo le dije:
cerré la puerta de la sacristía y lo atendí. Aquel hombre me dice toda clase de pecados morales. Toda clase de pecados morales, todo. ¿Ah? Y que yo a cada una de esas cosas tenía que darle una solución. Que lo diga el Padre Ramón. Tenía que darle una solución de lo que él quería. Bueno, salió contento, se fue. Pasó otro tiempo, ya cerca de la Semana Santa, volvió a llegar aquel hombre que quería confesarse. Cuando él me dice que quiere confesarse, pues sí, pues venga pues para confesarlo. Y él me dice algo, Padre, hoy sí vengo en sana paz. Yo le digo, ¿cómo va que es así en sana paz? Y me dice, yo soy un sacerdote. A mí me mandaron para que te espiara. Para que te observara si usted era apto para la confesión o no. Y que ojalá que sacerdote como usted es lo que quiere la iglesia. Dedicado a esto. No está apurado, todo lo hace con paciencia, todo lo hace centrado en lo que va a hacer. Mira, después aquel sacerdote era un sacerdote de Valencia, pero estaba encarcelado en Caracas. Y dice, bueno, yo le voy a poner trabajo. El trabajo era que cuando yo iba a las reuniones de clero a Caracas, todos los sacerdotes así, pues querían confesarse conmigo, ¿verdad? Como demostración, dar demostración a Monseñor que sí, porque cuando ese tiempo estaba Monseñor el cardenal Urosa, y el cardenal Urosa no aceptaba los estudios del ITER. Incluso yo terminé en el ITER y a mí me exigió que tenía que ir 2 años más a Latillo a estudiar. Después de sacerdote. Y bueno, ahí bendito sea Dios. Después me mandaron a la colonia como párroco. Una de las cosas es la atención de la gente, la atención, demostrarle siempre aquella cercanía a la gente, ¿verdad? Y me gané el cariño de toda una parroquia allá. Después el superior nuestro sintió celos, sintió envidia y me sacó de allá. La gente cuando se dio cuenta de que a mí me sacaban de allá, pues recogieron firmas, recogieron una cantidad de firmas, las mandaron a España para que yo me mantuviera ahí. Y no fue válido, de verdad. El obispo que me hacía toda la contraria, después cuando él se enteró de lo que yo estaba viviendo en la vida religiosa, él me llamó, que quería que me fuera a la diócesis donde él estaba. Y yo me entusiasmé, fui a visitarlo allá, me mostró una parroquia bellísima, el patrón de allá era San Pedro, mire que usted puede ser aquí, usted trae la renovación, mire, eso no sabía cómo, pero había algo en mí que dije, ¿cómo hago yo para dejar la vida religiosa? Bueno, lo que hice fue cambio de las provincias, porque había 2 provincias, hay 2 provincias acá en Venezuela de los carmelitas, la provincia Bética y la provincia Cataluña. Yo estaba en la Cataluña, me pasé para la Bética, bendito sea Dios, me mandaron a Maracaibo, allá a trabajar pastoralmente, después me volvieron a mandar para acá, para Mérida, a ser formador también de los muchachos, bueno, compartiendo ahí toda una vida. Y después como párroco allá en Gajín. Pero una de las cosas importantes que uno aprende en una parroquia, mira, uno tanto que se quema, tanto que estudia, tanto que a veces la misma gente es lo que lo forma a uno. Con la sencillez, la cercanía, estar uno abierto a todas estas cosas, es lo más bonito que ellos, cuando uno se deja, ya lo decía Pedro Pablo. Si uno va con orgullo, con la soberbia, no va a aprender nada. Uno tiene que ser cercano, ¿verdad? Son muchos los problemas que se van unos, pero tiene que ser cercano, ¿verdad?
Si hay alguna persona, una de las cosas importantes que hay una persona que te insultó, te criticó, murmuró de ti y que usted no la puede dejar de hablar a aquella persona. Tiene que decirle los buenos días, siempre. ¿Ah? Eso es lo más importante, lo más bonito que puede haber en la vida sacerdotal. Si ustedes aspiran a esto, mira, no miren nunca los fracasos. Si hay un fracaso, que ese fracaso pues te ayude a crecer. Te ayude a crecer. No te quedes ahí. Algo que me llamó mucho la atención de Santa Teresa, cuando Santa Teresa que va en un carruaje, porque Santa Teresa se dedicó a hacer conventos y va para otro lugar. Por allá se le cayó, se le sale una rueda al carruaje que es donde ella va y cae en un charco. Y Santa Teresa le dice al Señor, así trata a una mujer que trabaja por el Evangelio. Y escuchó internamente que le dijo, esto y mucho más. ¿Ah? O sea, es una cercanía, de verdad que esto nos ayude a prosperar, a crecer siempre. Dice San Ignacio de Loyola, dice gustar y ver, es saber estar. Ya lo decía el padre Pedro Pablo, gustar y ver, saber estar. O sea, gustar y ver que todo sea agradable, que todo sea bonito. Así usted nació en una cuna de oro, usted tiene que poner los pies sobre la tierra. ¿Ah? Saber estar, que si lo mandaron, que no le gusta el frío, que le mandaron para el frío, bueno, búscase un buen abrigo y aceite donde tenga. Ese es saber estar. Se mandaron para donde hay calor, bendito es ropa cómoda y que vaya ligero. Esa es la vida, siempre la vida religiosa, andar ligero. ¿Verdad? Entonces, llegar a la vida sacerdotal no es fácil. No es fácil. ¿Verdad? A ustedes cuando se llegan a ordenar, que quiera Dios que ustedes lleguen a este propósito, a todo lo que ustedes se han sembrado en su vida. Cuando ustedes lleguen a los pueblos, al pueblito donde ustedes, a la comunidad de donde ustedes son, mira, ustedes van a ver las pancartas que le van a colocar, pero observen algo, Dios, bendito sea Dios, eso lo veía yo en Timotes, cuando yo vine a celebrar las primeras misas y a recorrer los pueblos, las comunidades. Pedrito, te queremos mucho, bienvenido, y si supieran todo lo que tuve que pasar para llegar al sacerdote, si supieran, ¿verdad? Pero uno no le puede expresar esto. Una de las cosas importantes, los problemas que ustedes tengan acá en el seminario como seminarista, no involucren a su familia, a su papá y a su mamá. No los involucren. Pónganselo a Dios. Póngalos allí en el sagrario. ¿No? Porque alguna mamá, algún papá, pues sabe que usted está viviendo lo mejor, ¿verdad? Que siga creyendo esa aspiración. Que usted aprenda a resolver las cosas allí frente al sagrario. Mirando al crucifijo, que Él no está allí por gratis. A la cruz no se le canta, la cruz se lleva cantando. ¿Por qué esto? Porque nuestros padres no van a saber lo que es la vida religiosa, la vida sacerdotal. No los involucren a ellos. Aprendan a llevar siempre, póngaselo al Señor. Busquen un buen director espiritual que Él te va a guiar. Te va a llevar siempre por el camino. Y sea obediente. Eso es lo más importante. La obediencia es lo que tiene que haber por delante de nosotros y por delante de ustedes. ¿Verdad? No se desanimen. No se desanimen. Cuando esté en momentos de crisis, de esto salgo. De esto tengo que salir. ¿Verdad? Aprender a resolver.
No se busquen en directores espirituales entre ustedes mismos. ¿Ah? Porque esa es mentira, que nosotros mismos vamos a querer. Busquen un buen director espiritual que de verdad lo lleve a la sabiduría, a la espiritualidad, que todo se resuelve con sacrificio. Y orar, una de las cosas importantes que nos recomendaban siempre a nosotros, orar por los formadores. Que vio que un formador está siendo injusto, vaya al Santísimo y le coloca: Señor, no me hagas ser como él. No es que usted va a empezar a decir: cuando sea sacerdote me las voy a cobrar. Aquí no estamos en el ejército. Aquí estamos trabajando por Dios. Y que Jesús todo lo que hizo, lo hizo gratuitamente para la salvación de cada uno de nosotros. Sean buenos sacerdotes, sean buenos formadores. No vengan con la misma ansia de lo que te hicieron a ti, porque eso no es formativo. Ustedes pónganle a Dios para servir siempre. Esto era lo que yo quería compartir también con ustedes bajo la parte vocacional. ¿Verdad? Y una de las cosas que si alguno descubre que no es la vida, no se haga enemigo de la iglesia. Hágase amigo de la iglesia. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ya te lo dije, cuando yo entré éramos 12 y quedé yo solo. Y aquí estoy, llevando la batalla. ¿Qué te mandaron? Por un pueblito que usted ni conocía y se esperaba algo mejor. Bendito sea Dios. Busque una frase siempre que se identifique con Dios. Yo esta frase que yo siempre digo, bendito sea Dios, la descubrí al día del retiro para hacer los primeros votos de San Ignacio de Loyola. El retiro de San Ignacio de Loyola. Son 30 días. Y ahí uno tiene que buscar ese discernimiento, ese encuentro, y ahí es donde yo aprendí, bendito a todo momento, yo siempre digo, bendito sea Dios, identificándose uno con Dios. Para bien o para mal, bendito sea Dios. ¿No? Entonces, esta es la vida que tenemos que llevar nosotros. No es nada gratis, bendito sea Dios, pero aquí estamos para contarlo. ¿Verdad? Como le le decían siempre los hijos, los que mandaba Job: vaya y dígale que te necesito. Y no podía. ¿Dónde están? No, vino un terremoto y acabó. Solamente quedé yo para contarlo. Grábese eso. ¿Verdad? Ustedes no están aquí para dejar la fe aquí. No, para llevarla. Aquello lo que usted ha aprendido, lo lleve a aquellos que lo necesitan.